video acerca de razones trigonométricas. Entonces, empezamos. En trigonometría, pues es una herramienta útil para calcular distancias inaccesibles o de difícil acceso. Esto se utiliza también en diversas áreas, como por ejemplo en topografía, la navegación, astronomía. Entonces, es muy importante que en todo triángulo, por ejemplo en A, B, C, que eso es un triángulo, y aquí estamos demarcando un ángulo alfa, tenemos lo que es el cateto opuesto, nuestro cateto adyacente, la hipotenusa, y siempre en un triángulo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. H2 es igual a A2 más B2. Entonces, debemos tener en cuenta, lo escribí para que lo tengan en cuenta, que en un triángulo la suma de los ángulos es 180. Siempre la suma nos va a dar 180. Y en un triángulo cualquiera, entonces hay un ángulo recto, en este caso es B y dos agudos, que es el A y C. O sea, este ángulo va a ser agudo y este también. Van a medir entre 0 y 90. Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, aquí en las razones trigonométricas existe este cuadro diciendo se lee, se escribe, se calcula la abreviatura y según su lado. Entonces, se lee seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa y las abreviaturas que es sen, cos y tan. Se calcula, digamos, el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, la abreviatura CO sobre H y AC sobre AB o Y sobre H. Y sobre H, recordemos que este es la ordenada, ¿cierto? Como esta es la ordenada y esta va a ser el eje de la abscisa, el cateto adyacente. Entonces, aquí tenemos la misma situación, C sobre A y sobre la hipotenusa, CO sobre cateto adyacente. Y obviamente su abreviatura. Entonces, aquí tenemos un primer triángulo. Vamos a hablar aquí de este ángulo, no lo referencié, pero entonces tenemos en cuenta el lado A. Y el cateto opuesto es A, que es nuestra incógnita. Entonces, tenemos nuestra hipotenusa que vale 13 y el ángulo adyacente mide 12. ¿Qué tenemos? C2 es igual a A2 más B2, lo mismo que digamos que H, la misma situación. Aquí, cambiando las variables ya, 13 que es el cateto, la hipotenusa, 12 que es el cateto adyacente y A que es nuestra hipotenusa. Entonces, 13 al cuadrado sería 169, 12 al cuadrado, 12 por 12 es 144 y A nuestra incógnita. Al despejar, entonces me queda con signo menos. 169 está sumando, pasa a restar, queda 144 igual a la hipotenusa, igual al cateto adyacente. Entonces me queda un total que es 25. Ese es el valor de A. Entonces, observemos las razones. Entonces, primera razón, seno de A, cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual a Y sobre R, que es 5 treceavos. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, 12 sobre 13, 0,92. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, me da 0,41. Mi cateto opuesto es este, que es la incógnita que tenemos, que vale 5, y cateto adyacente 12. Y aquí ya empiezan las inversas. La inversa de tangente es cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, se invierte, queda 12 quintos, da 2,4. De coseno, la inversa es secante, y me queda h sobre ca, que es 13 doceavos. Y la siguiente, cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Nuestra hipotenusa 13 y nuestro cateto opuesto que es 5. Entonces 13 sobre 5, 2,6. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, la misma situación. Vamos a hablar del ángulo teta. Entonces, en este caso, teta, para empezar, hipotenusa vale 5, cateto adyacente 4, y se damos los valores para hacer las razones. Entonces, la primera razón, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, queda 3 quintos. Cateto opuesto de este ángulo es 3 y la hipotenusa 5. En este caso, coseno, cateto adyacente, que es 4, es este cateto adyacente, y la hipotenusa 5, me da 0,8. Y tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 3 sobre 4. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las inversas, entonces, queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es 4 tercios, la secante, la cosecante y la secante. Las podemos observar. Hipotenusa sobre cateto opuesto y
aquí hipotenusa sobre cateto adyacente. Aquí ya está la función y del seno y la de coseno. Entonces, espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.